¿Qué harías si supieras que alguien podría matarte, pero nadie te lo dice? Imagínate que estás en terapia, te sincerás con tu psicólogo, le contás tus pensamientos más oscuros y él te escucha atentamente. Pero después de la sesión, va directo a la policía y te denuncia. ¿Qué pasó con el secreto profesional? ¿Hasta dónde llega la confidencialidad? En 1969, Tatiana Tarasov fue asesinada por un hombre que había sido considerado peligroso por su terapeuta. Y esa advertencia, irónicamente, nunca llegó a la persona que realmente estaba en peligro. Hoy vamos a explorar uno de los casos más controversiales de la historia de la psicología y la salud mental. Una historia que no solo redefinió los límites del secreto profesional, sino que también abrió una grieta entre la ética y la ley. Porque, ¿qué pasa cuando proteger a alguien significa traicionar a otro? Por eso hoy, en Medevac, la doctrina Tarasov. En 1968, en el campus de la Universidad de California en Berkeley, un estudiante llamado Prosenjit Poddar conoció a Tatiana Tarasov en una clase de danza. Él, un inmigrante indio que buscaba integrarse en un país desconocido. Ella, una joven universitaria carismática y sociable que no tenía mayores preocupaciones. Para Poddar, cada encuentro con Tatiana era una confirmación de lo que él creía estar construyendo, una relación seria. Un beso en vísperas de Año Nuevo se convirtió en el clavo ardiente al que se aferró. En su mente, ese beso marcaba el inicio de algo profundo. Pero para Tatiana, no era más que un momento pasajero sin mayor trascendencia. Cuando Tatiana dejó claro que no estaba interesada, el mundo de Poddar se desmoronó. La obsesión desplazó al deseo. Comenzó a espiarla, a seguir cada uno de sus pasos. Grababa sus conversaciones buscando desesperadamente pruebas de que Tatiana realmente lo quería. En su mente, todo era un malentendido que él estaba dispuesto a corregir a cualquier costo. A ojos de sus amigos, Poddar estaba cambiando. Dejó de asistir a clases, descuidó su aspecto, murmuraba solo y se encerraba en su habitación durante horas y lloraba sin consuelo. Lo que parecía un simple cuadro depresivo escondía algo mucho más oscuro. En el verano de 1969, Tatiana decidió irse a Brasil. Un viaje que para ella representaba un respiro, pero para Poddar, en cambio, fue el golpe final. En su mente, Tatiana lo estaba abandonando para siempre. La obsesión, que había sido un murmullo constante, se convirtió en un grito ensordecedor. Y ese grito fue el que finalmente lo empujó a buscar ayuda en el Cowell Memorial Hospital. Ahí, en la consulta con Lawrence Moore, un psicólogo del campus, Poddar confesó lo impensable. Cuando Tatiana regresara, la iba a matar. Y acá es donde entra en juego el concepto de secreto profesional. En términos sencillos, es el compromiso del terapeuta de no revelar lo que se dice en la sesión. Un principio básico en la relación médico-paciente, diseñado para proteger la confianza entre ambos. Pero esa confidencialidad tiene un límite, cuando existe una amenaza concreta contra otra persona. Y ese era el dilema que enfrentaba Moore. Mientras tanto, Tatiana volvía de Brasil sin tener idea de que su vida corría peligro. En agosto de 1969, durante su 9ª sesión de terapia, Poddar le dijo a Lawrence Moore: "Cuando esa mujer regrese, la voy a matar". No mencionó a Tatiana, pero Moore ya sabía de quién hablaba. Era una amenaza directa. Preocupado, Moore consultó con 2 colegas del departamento de psiquiatría, y entre los 3, concluyeron que Poddar representaba un peligro inminente para sí mismo y para otros, y que tenían que actuar. Moore escribió una carta al jefe de policía del campus, describiéndolo como un paciente potencialmente esquizofrénico paranoide, con tendencias violentas, y recomendó su internación involuntaria. Los agentes lo buscaron, lo entrevistaron y lo encontraron calmado. Él negó cualquier tipo de violencia, asegurando de que no va a hacer nada y prometiendo mantenerse alejado de Tatiana. Para los agentes de policía, esto fue suficiente y lo dejaron ir. Según relatan algunos testimonios, Harvey Paulson, el director del departamento de psiquiatría, intervino y tomó una decisión polémica: destruir todos los registros del caso, incluida la carta enviada por Moore. De esta manera, todo quedaría enterrado. Toda la evidencia que podría haber advertido a Tatiana del peligro que corría se esfumaría sin dejar rastro. En octubre de ese mismo año,
Tatiana regresó de su viaje sin tener idea de lo que ocurrió en su ausencia. Mientras tanto, Podar había logrado acercarse al hermano de ella, y fue tal la confianza que ganó que pudo mudarse temporalmente a la casa de Tatiana. Ahora tenía acceso directo a la vivienda. El 27 de octubre de 1969, Podar ejecutó su plan. Fue hasta la casa de Tatiana armado con un cuchillo y un arma de aire comprimido. Ella intentó escapar, pero él le disparó, la alcanzó y terminó asesinándola de 14 puñaladas. Con la misma calma que planeó todo, caminó hasta una cabina telefónica, llamó a la policía y se entregó. En el juicio, fue condenado por asesinato en segundo grado, pero la sentencia se anuló por un tecnicismo legal. El juez consideró que las instrucciones al jurado sobre cómo valora Podar fueron ambiguas, generando dudas sobre la imparcialidad del proceso. En lugar de un nuevo juicio, Podar fue deportado a la India, donde se casaría con una abogada y llevaría una vida bastante normal. Los padres de Tatiana, ante toda esta situación, decidieron demandar a la Universidad de California y a los profesionales que intervinieron, alegando que sabían del peligro que corría su hija y no hicieron lo suficiente para protegerla. Es, en este punto, donde nace la doctrina Tarasov. En 1974, la Corte Suprema de California estableció un principio que cambiaría para siempre la práctica psicoterapéutica: el deber de advertir. Si un paciente representa un peligro claro para otra persona, el terapeuta está obligado a advertir a esa potencial víctima. Pero a veces no alcanza solo con advertir, por lo que 2 años después se amplió el fallo y ahora, además de advertir, había que proteger. Este precedente redefinió la confidencialidad terapéutica y su impacto trascendió a los Estados Unidos. Aunque mientras los abogados debatían hasta dónde debía llegar el deber de proteger, el caso Tarasov seguía generando interpretaciones desde distintos frentes. Mientras los tribunales discutían los alcances de la doctrina Tarasov, también surgieron lecturas más filosóficas o simbólicas del caso, enfoques que no miraban tanto en lo que Podar hizo, sino en lo que significaba lo que decía. Desde el campo del psicoanálisis, especialmente la orientación lacaniana, algunos teóricos plantearon que un caso como el de Podar podría leerse como la expresión de una pulsión de muerte, un impulso destructivo que emerge cuando el objeto de deseo se vuelve inalcanzable. Según esta mirada, la amenaza no sería un plan literal, sino un acting out, una manifestación simbólica de un dolor que no puede verbalizarse. El crimen, en este marco, sería la explosión de un conflicto interno no resuelto más que una decisión racional. Estas interpretaciones, aunque interesantes desde un punto de vista teórico, abren una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando estas teorías centradas en el deseo, la transferencia o el goce se utilizan en contexto donde hay vidas en juego? Porque en escenarios de alto riesgo, como el que enfrentó Moore, quedarse en el plano simbólico puede significar no ver lo evidente, no actuar a tiempo, no prevenir. Y mientras algunos se perdían en el laberinto del inconsciente, Tatiana Tarasov estaba a días de ser asesinada. Mientras que algunos buscaban explicar el crimen de Podar con conceptos como la pulsión de muerte o el goce destructivo, otros preferían mirar lo que estaba frente a sus ojos: una amenaza explícita, pronunciada en sesión con nombre y apellido. Y ante esto, la pregunta es fácil: ¿de qué sirve hablar de castración simbólica cuando alguien te dice "la voy a matar"? ¿Nos ayuda eso a prevenir el crimen? ¿O simplemente a entenderlo después de que ocurra? En contextos de riesgo no alcanza con interpretaciones. Se necesitan herramientas que permitan evaluar con precisión la probabilidad de violencia. Herramientas como los modelos estructurados de evaluación de riesgo, entre ellos el HCR20 o el SABRI, que se apoyan en evidencia empírica: historial de violencia, trastornos mentales, consumo de sustancias, acceso a armas o el contexto social. ¿Y qué hace el enfoque lacaniano? Habla del nombre del padre, del goce, del deseo, pero estos conceptos, además de abstractos, no son operacionalizables ni falsables. En la práctica clínica, esto los vuelve inútiles a la hora de estimar el riesgo. En 2011, los investigadores Skim y Monahan publicaron una revisión clave. Compararon enfoques clínicos tradicionales, incluyendo los más intuitivos o simbólicos, con métodos estructurados basados en evidencia. La conclusión: los modelos estructurados duplicaban la precisión diagnóstica en la predicción de violencia. Lo empírico superó lo interpretativo por amplio margen.
Dicho de otra forma, mientras algunos profesionales analizaban el inconsciente, otros miraban los datos. Y fueron estos últimos quienes lograron prevenir mejor los actos violentos. Aplicado a nuestro caso, la diferencia es clara. No se trata de entender el deseo reprimido de poder, sino de actuar ante el riesgo que representa. Y para eso, necesitamos la ciencia, no la mitología clínica. La doctrina Tarasov se apoya precisamente en eso, en la idea de que el deber de proteger tiene que estar guiado por criterios concretos y verificables, no por intuiciones teóricas ni por marcos clínicos donde todo puede interpretarse como un símbolo. Esto nos deja la puerta abierta a un futuro video, donde podemos explorar por qué, a pesar de su enorme influencia cultural, los postulados de Freud y Lacan no cumplen con los criterios de la psicología científica, y sin embargo, siguen siendo el eje central de muchas facultades de psicología en Latinoamérica. Pero por ahora, sigamos con el caso Tarasov, porque mientras los métodos empíricos ganaban lugar en la clínica, el sistema legal comenzaba a redefinir los límites de la confidencialidad. Esta doctrina marcó un antes y un después en la práctica psicoterapéutica. Todo comenzó en 1974, cuando la Corte Suprema de California definió el deber de advertir a posibles víctimas si un paciente representaba un peligro concreto. Pero 2 años después, la Corte amplió el fallo. Y así nació el deber de proteger, y con él una carga mucho más pesada sobre los hombros del profesional. Ya no se trataba solo de hacer un llamado o dar un aviso. Ahora, el terapeuta debía actuar activamente, contactar a la policía, promover una internación involuntaria, incluso intervenir por cuenta propia. Y ahí surge lo que muchos llaman la cuerda floja Tarasov. Una cuerda floja entre proteger la vida de un tercero y preservar la confidencialidad de un paciente. Porque ahora cualquier paso en falso podía romper el vínculo terapéutico, o convertir al terapeuta en un blanco legal. Esta doctrina no se quedó en Estados Unidos. Canadá, Australia y el Reino Unido adoptaron versiones propias del deber de advertir, aunque cada país estableció sus propios criterios. Lo que en un lugar es un deber legal, en otro puede verse como una violación a la confidencialidad, y aún así no está exenta de críticas. Algunos advierten que priorizar la protección por sobre la confidencialidad erosiona la confianza terapéutica. Si un paciente teme ser denunciado, podría callar pensamientos peligrosos, y eso, paradójicamente, aumenta el riesgo. El juez Clark, en su voto disidente de 1976, lo dijo así: la práctica de la psiquiatría depende de la confianza en que el terapeuta no revelará lo que se dice en la consulta. Por otro lado, los defensores de la doctrina sostienen que, ante una amenaza real, proteger una vida debe estar por encima de cualquier otro principio. Ahí entra el concepto del deber prima facie, una regla del derecho anglosajón que dice que los deberes éticos no son absolutos, sino condicionales. Es decir, un terapeuta debe mantener la confidencialidad salvo que la vida de alguien esté en peligro. En definitiva, nos quedó un legado complejo. ¿Cómo se define qué amenaza justifica romper la confidencialidad? ¿Hasta dónde tiene que llegar un terapeuta para proteger a un tercero? ¿Y qué pasa cuando el deber de proteger se convierte en una barrera que aleja a los pacientes peligrosos del sistema de salud? El caso Tarasov no solo redefinió la confidencialidad en la psicoterapia, también expuso las fisuras de un sistema de salud mental atrapado entre proteger la vida de un tercero y sostener la confianza de un paciente. Casi medio siglo después, la doctrina que nació en ese crimen todavía divide opiniones. Para algunos, salvó vidas. Para otros, sembró el miedo en quienes más necesitan ayuda, temerosos de ser denunciados por sus propios terapeutas. Pero en el centro de todo, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué pesa más? ¿La vida de un desconocido o el secreto de un paciente? ¿Y qué pasa cuando la línea entre cuidar y traicionar se vuelve tan delgada que ni siquiera el profesional puede verla? Porque al final, Tarasov no solo cambió la ley, también dejó a miles de profesionales caminando sobre un equilibrio inestable, donde una decisión puede ser la diferencia entre salvar una vida o perderla. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un like y suscribirte si aún no lo hiciste. Así conoces más historias del mundo de la salud y algún que otro misterio médico. Porque si algo nos enseñó el caso Tarasov,
es que en el consultorio una sola palabra puede ser la última oportunidad de detener una tragedia.